Gibraltar, ¿un territorio español convertido en vertedero nuclear y un paraíso fiscal por el Reino Unido? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, comenzamos el programa de hoy y junto a nosotros tenemos a nuestro invitado, el economista y profesor Guillermo Rocafort. Guillermo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Pues un placer estar contigo, Javier, acompañándote en este proyecto de magnífico con unas entrevistas que la verdad es que he seguido y me han fascinado, así que encantado de formar parte de tu plantilla de entrevistados, Javier. Muchísimas gracias a ti porque la verdad que no solo que me honras a mí, honras este espacio, sino que además le das esa cuota de calidad, ¿no? Que siempre se necesita. Te invito, Guillermo, si te parece, a compartir una portada que ha salido, o una noticia, mejor dicho, ¿no? Que hemos podido ver por estos días en los periódicos españoles, o por lo menos en el 20 minutos, que se titula Submarinos nucleares, el escape de petróleo, fiscalidad, el problema no resuelto con Gibraltar enfanga a toda la región. Qué podrías comentar o qué podrías comenzar comentando respecto a este enclave en la península ibérica y que durante mucho tiempo ya ha sido punto de fricción, podríamos decir, ¿no? Entre tanto el Reino de España como con Reino Unido. Guillermo. Muy bien, Javier, pues la verdad es que yo creo que es un tema importantísimo y además un tema transversal en todas las naciones que pertenecen a la comunidad hispanoamericana, ¿eh? No solamente Gibraltar, es las Malvinas, que están ocupados ilegalmente por Reino Unido, es Belice, que está ocupado ilegalmente por el Reino Unido en contra de los intereses de Guatemala, y es incluso también el Esequibo, venezolano, ocupado también, digamos, en contra de la nación venezolana, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría destacar es un asunto eminentemente transversal y segundo, ya centrándose en la cuestión de Gibraltar, lo primero que tendría que decir, informar a todos los seguidores de la comunidad hispana en general, es que hay dos resoluciones de las Naciones Unidas del año 68 y 69 que obligan una asamblea, o sea, resoluciones adoptadas por el Pleno de la Asamblea, el Pleno de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas, que dicen que Gibraltar es una colonia y por lo tanto tiene que ser descolonizada y devuelta a España, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que decir es que ahora mismo, desde hace 50 años, más de 50 años, en concreto 53, ese mandato de las Naciones Unidas ha sido desobedecido de una forma continua y contumaz por parte del Reino Unido, ¿eh? Se ha empecinado en seguir ocupando ilegalmente una parte que ya es que forma parte de España, según la normativa internacional, y aquí viene el problema. Hace uso, digamos, de ese enclave en territorio español como un vertedero nuclear, como un basurero de radioactividad. Lo hemos visto, es allí donde están reparando su chatarra nuclear, sus submarinos averiados nucleares, y luego también hay otros elementos que sin duda afectan muy gravemente a la comunidad española, a la comunidad hispánica y al mundo en general, es la consideración de Gibraltar como un paraíso fiscal donde se blanquea el dinero que viene del delito que viene de todo tipo, narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de explosivos, este comercio que siempre ha ido de la mano del Reino Unido, y pues ahora mismo donde está siendo blanqueado es ahí, mayormente en Gibraltar y en otros países fiscales, ¿no? Y luego también, lógicamente, recientemente todo esto viene marcado por ese vertido que ha provocado de una forma, yo creo que deliberada, un petrolero, porque se ha convertido también las aguas próximas a Gibraltar, por culpa de las autoridades gibraltareñas, una especie de gasolinera flotante, de tal manera pues que hay a lo largo del año miles de petroleros allí que están repostando, y al final lo que vemos es que hay situaciones de riesgo donde se producen vertidos masivos que afectan a las costas españolas, ¿no? Entonces es un elemento también que realmente nos preocupa mucho porque afecta lógicamente pues al medio ambiente y a la situación ecológica española, ¿no? Es decir,
lo miremos donde los miremos, de un punto de vista del riesgo nuclear, del perjuicio económico que genera un paraíso fiscal y la ecología, Gibraltar, pues lógicamente es un perjuicio para España muy grave, ¿no, Javier? Es verdad, Guillermo. Por un lado, ¿cómo definirías esta situación? Y por otro lado, ¿cómo ves y cómo calificarías la actuación del gobierno de España? No sé si este y tal vez los gobiernos de hace varios años a esta parte y cómo han actuado en este sentido y si no han actuado de la manera adecuada, ¿por qué es que está pasando esto, Guillermo? Muy buena pregunta. Yo creo que Gibraltar hay que verlo como un anacronismo histórico, una situación que tiene que ser solventado porque va en contra del curso de la historia. Es decir, el colonialismo felizmente ha sido una situación superada en todo el mundo y parece mentira que la única colonia de una nación europea dentro de Europa siga siendo Gibraltar. Es un caso aislado y totalmente anacrónico que hay que solventarlo, lógicamente, de una forma pacífica y además en cumplimiento de la normativa de Naciones Unidas, porque de lo contrario, durante más de 5 décadas estamos viendo un acto de piratería constante inglesa que va en contra de la normativa internacional. Y bueno, pues es así. La mayoría de las naciones decidieron libremente, a final de la década de los 60 del siglo pasado, decir que aquello era una colonia y que tenía que ser entregada a España. Entonces, nosotros, España tiene ya el título de propiedad de ese territorio. Lo único que hace falta es ponerlo, ejecutarlo. Sin embargo, también hay que reconocerlo desde que se hizo el cambio, digamos, de régimen, pues de una dictadura a una democracia, el tema de Gibraltar había sido, digamos, una cuestión capital en el anterior régimen. Y yo creo que se hizo una política muy acertada en ese sentido. La pena es que cuando vino la democracia no se siguiera esa, digamos, esa senda o ese cauce. Yo creo que es bastante acertada. La dictadura tuvo cosas malas, es obvio, pero también tuvo cosas buenas. Y en Gibraltar se supo presionar muy bien y se sembró un camino que finalmente no ha sido cosechado porque durante la democracia los sucesivos partidos políticos, todos de corte liberal, tanto de derechas como de izquierda, pues han sido aliados del Reino Unido y de los Estados Unidos, básicamente. Entonces, en vez de mantener una posición patriótica, nacionalista y continua en ese derecho de reversión de ese territorio nacional, pues hemos preferido, me refiero como nación, por parte de nuestros dirigentes, en convertirnos súbditos de Su Majestad Británica, Isabel II, y no tensionar ni protestar y permitir incluso que ahora mismo estén fondeando en aguas en el puerto de Gibraltar de una forma bastante recurrente en las últimas décadas submarinos nucleares que además nos ponen en una situación muy delicada porque no olvidemos que Gibraltar no es un puerto, digamos, para que entren en él, digamos, este tipo de buques o de submarinos nucleares porque no están preparados para cuestiones como de accidentes nucleares o mantenimiento del mismo. Pero bueno, en vez de llevárselos a ese puerto que tienen en Escocia, donde los británicos tienen sus submarinos nucleares, pues prefieren humillar a España, digamos, y poner en riesgo la vida de cientos de miles de españoles ante lo que es la complicidad de las autoridades españolas, que parece que les importa absolutamente nada el riesgo que corremos los españoles, digamos, por este tipo de prácticas, vamos a decir, totalmente improcedentes, porque insisto que desde el punto de vista, digamos, de las autoridades internacionales nucleares, de la energía atómica, está perfectamente muy claro que Gibraltar nunca puede ser ni un puerto donde entren submarinos nucleares y aún menos donde se les repare. Básicamente por la proximidad muy cercana de núcleos de población muy habitados. Entonces eso es un problema verdaderamente tremendo, pero ya sabemos que los ingleses, en fin, harán todo tipo de prácticas de esta naturaleza siempre y cuando se les permita. El día que no se les permita, como pasó en los años 60, pues serán de alguna forma otra vez aislados ellos mismos, como se fueron aislados cuando se cerró esa verja, digamos, por mandato internacional en el año 1969. Guillermo, ¿qué piensas que hay detrás de esta permisividad por parte de los sucesivos gobiernos españoles a lo que realiza Reino Unido allí en Gibraltar, más allá de la disputa sobre el territorio en sí, histórica, ¿no? Bueno, yo creo que aquí básicamente lo que hay es un vínculo desconocido, que yo de alguna forma siempre lo he achacado a que es a través de Gibraltar y otros países fiscales que están bajo el amparo de la monarquía británica, donde la clase política española pues lava el dinero de su corrupción política.
¿eh? Todas las comisiones, coimas, convolutos, todas las comisiones de las grandes obras públicas, tanto de un partido de un color o de otro, que se han ido alternando sucesivamente en el gobierno, pues necesitan una válvula de escape para su corrupción. Entonces yo creo que hay un pacto silencioso, un pacto que beneficia pues a ambas partes, pero un pacto desde luego totalmente desconocido y contrario a los intereses de España. De hecho, ya se ha localizado como importantes ministros condenados e investigados por corrupción tienen sociedades en paraísos fiscales y entre ellos en concreto en Gibraltar. Entonces yo creo que ahí está la raíz del problema. Gibraltar siempre ha sido además un elemento de desestabilización de la política española. Por ejemplo, en el siglo XIX Gibraltar era la que hacía caer o proclamarse gobiernos, porque ahí pues, era también un centro masónico y irradiaba pues, sobornos, corruptelas, es decir, es un elemento de desestabilización que además también lo hemos visto como ahí en Gibraltar pues van constantemente partidos independentistas antiespañoles, como por ejemplo Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco, porque siempre históricamente Gibraltar ha apoyado a todas aquellas fuerzas que debilitan la integridad territorial de España y sobre todo el hecho de que se convierta en una potencia económica pues que tenga prestigio y que tenga poder e influencia en el mundo, ¿no? Entonces esa es la realidad realmente de Gibraltar, es un elemento de desestabilización. Esto en la vida tangible, real, ¿qué perjuicios le causa a la sociedad española? No solo a la sociedad española que radica en las inmediaciones de Gibraltar, sino en general, Guillermo. Bueno, en cuanto a la población que vive en Gibraltar, hay que decir que cuando estuvo la verja cerrada, durante aproximadamente unos 15 años, mientras estuvo cerrada era mayor la renta per cápita de los españoles, por ejemplo, de la línea de la Concepción, que es la zona más próxima a Gibraltar, que la de los propios gibraltareños. Es decir, se desarrolló económicamente esa zona de una forma muy potente, porque el anterior régimen invirtió mucho dinero en desarrollar, por ejemplo, el puerto de Algeciras, que es el segundo puerto más importante de Europa Occidental, entra en una cantidad de comercio impresionante y el industrializar esa zona. Por lo tanto, bueno, los españoles de allí, lógicamente, sufrieron el corte de esa verja porque iban, en concreto, que eran 10.000 españoles, trabajaban diariamente allí, pero bueno, se les aplicó una indemnización en forma de subsidio, de tal forma que ellos no se vieron perjudicados económicamente en sus rentas personales, ¿no? Es decir, eso provocó para el español local un fortalecimiento. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues desde el mismo momento en que se abrió esa verja sin condiciones, ahora mismo Gibraltar es un paraíso fiscal, por ejemplo, no se paga el IVA, no se pagan muchos impuestos, mientras que en el otro lado de la verja, en zona española, es un infierno fiscal. Las empresas están asfixiadas fiscalmente y aparte ya sabemos lo que aparece o lo que pasa por medio de Gibraltar, que es la droga, el tabaco, y entonces pues realmente ahora mismo la zona de la línea de Concepción es una zona donde campea la delincuencia y el narcotráfico que nos exporta a Gibraltar, ¿no? Eso a título particular, el español, digamos, de allí, pues está en una posición ahora mismo económica de muchísima desventaja y en términos generales, pues lógicamente ahí se lava mucho dinero, hay mucha evasión de capitales, hay en total creo que unas 70.000 sociedades mercantiles domiciliadas que tienen muchos bienes mobiliarios e inmobiliarios en España, totalmente de forma opaca, sin saber realmente quiénes son los propietarios reales y como insisto, hay mucho dinero proveniente de la corrupción política que se está lavando en Gibraltar, con lo cual al final vemos como es un agujero negro pues, para la economía española, ¿no? Como suelen ser los paraísos fiscales para los territorios que están próximos a él, básicamente porque es que allí en Gibraltar no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, uno allí pues lleva el dinero y bueno, pues tiene una falta de transparencia absoluta y una opacidad total y por otro lado pues no se pagan impuestos. En España, como cada vez los sucesivos gobiernos no han hecho nada más desde que hay democracia en España que subir exponencialmente los impuestos, porque en España ahora mismo en el concepto de IRPF se llega a pagar incluso un 55% de la renta, cosa que en otros países eso es inaudito, y mientras en Gibraltar, pues bueno, deseando que cada vez lleguen allí más maletines, mientras ellos nos exportan droga, tabaco ilegal y corrupción política al por mayor. Es en lo que se han especializado. Idealmente, Guillermo, ¿cómo debería actuar un gobierno de España ante esta situación? Bueno, pues como actuarían otros gobiernos, digamos, dignos en el mundo con respecto a problemas similares, ¿no? Es decir, el ejemplo está
básicamente, como digo, en la política llevó España en los años 60 de firmeza, de presión internacional, de alianzas internacionales, una política en la cual, bueno, la dignidad española pues estaba garantizada, ¿no? Hay que, digamos, España en el ámbito de la Unión Europea tenía que, ahora con el Brexit, imponer el cierre de nuevo de la verja, imposiciones de visados, sanciones económicas, confiscaciones de bienes, digamos, que pertenezcan a sociedades gibraltareñas, porque realmente no se sabe. Ellos tienen que de alguna forma legalizar su situación económica. Es decir, nosotros, los patriotas españoles, vamos, nos queremos llevar bien con los gibraltareños y luego abogaríamos por una situación, pues como ha sido Hong Kong, pues de incorporación, un país, dos regímenes fiscales, incluso un periodo de transición. Lo que no puede ser es que ellos vivan en el europeo y en el lujo, mientras los españoles cada vez estamos peor y ellos encima provocándonos constantemente con viajes de miembros de la familia real. Eso es. Entonces, bueno, nos vemos en otros países. Se me ocurre, por ejemplo, Rusia. Pues Rusia no admitiría eso. O sea, no. Otros países como China, por ejemplo, países potentes que se imponen, digamos, por la fuerza, sobre todo los argumentos políticos, y luego también con una fuerza militar que desgraciadamente en España no existe, porque al final, digamos, España se ha diluido en la OTAN y la OTAN no es nada más que un elemento de control militar por parte de las potencias angloamericanas del conjunto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, pero bueno, hay que recuperar esa senda que se llevó a cabo en los años 60 de firmeza y de energía y de dignidad nacional, cosa que hoy en día, pues, no hay ninguna fuerza política que desee llevarla a cabo. Eso está más claro que el agua. Guillermo, hay, aparte, digamos, ¿no? De a quienes les va bien todos estos negociados que hay allí en Gibraltar, aparte de ellos, ¿hay a quienes les interesa que esto esté de esta forma? Bueno, efectivamente, al margen de la clase política, también una clase económica, digamos, las grandes corporaciones españolas, los bancos, las grandes multinacionales de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, tienen cuentas bancarias en Gibraltar y en países fiscales. Hay países como, por ejemplo, Rusia, que han prohibido la contratación de empresas que tengan cuentas en países fiscales. La contratación pública, me refiero por parte del Estado. Me parece estupendo. O sea, realmente no puede ser que, digamos, las empresas, las grandes corporaciones españolas se mantengan neutras ante estas cuestiones, porque en última instancia se están beneficiando de la opacidad de los países fiscales y lo que no se dan cuenta es que cuando tú te alías con Gibraltar a este respecto, pues al final Gibraltar va a usar esa información en contra tuya. Esto es lo que le pasa a los políticos. ¿Por qué no hablan? Porque están comprometidos, porque saben que sus corruptelas se diluyen a través de ellos. Ellos controlan la información y controlan todos esos flujos económicos, ¿no? Son los testaferros, los albaceas de la corrupción en general de la política y de la clase política y de la clase dirigente, ¿no? A nivel económico. Entonces, digamos, hasta que no se revierta esa situación y la clase política y dirigente no sea ejemplarizante a ese respecto, pues lógicamente el resto del pueblo pues va a ver esto como con perplejidad y luego también con un cierto desapego, porque también hay que reconocer que las últimas décadas en España pues la mayoría, sobre todo los jóvenes, lo ven como una cuestión lejana, entonces hay que intentar hacerles recuperar esa dignidad en el sentido de que no podemos tolerar. Eso lo hizo muy bien un periodista español, que es un señor ya muy, muy mayor, pero una persona que escribe todavía en el diario ABC y muy clarividente y tiene mucho, vamos, mayor por la experiencia, aunque tiene creo que casi 90 años, pero vamos, de espíritu está muy joven, lo dice muy claramente. Carrascal, mientras España tenga una colonia en su territorio, no podremos formar parte del club de las naciones líderes del mundo. Seremos pues una nación subalterna, vasalla, que es lo que somos con respecto al Reino Unido y con respecto a los Estados Unidos. Porque si aguantamos Gibraltar, eso significa que aguantaremos cualquier otra humillación. Y en esos parámetros de lógica política es donde se mueven tanto los dirigentes políticos españoles como estas potencias angloamericanas que hacen de España pues lo que les da absolutamente la gana, ¿no? Guillermo, ¿se podría, digamos, concluir de alguna manera que, digamos, el enemigo, entre comillas, esto, de España, está al sur de su país y no en otros lugares del mundo? Bueno, realmente yo creo que ahora mismo el principal enemigo de España está dentro de España. Esa es la realidad. Y luego los otros enemigos externos pues aprovechan de esa situación, porque la lógica de la geoestrategia conduce a eso. Es decir, si una nación como España no se ayuda a sí misma en cuestiones capitales como Gibraltar, pues no seremos nada más que un bote a la deriva en la geopolítica internacional. Lo estamos viendo. Seguimos con la OTAN, seguimos hacia Marruecos y al final se van debilitando la posición geoestratégica y la propia integridad de España.
Entonces, ciertamente se puede decir que Gibraltar es un territorio ahora mismo enemigo del resto de España, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, y además que han actuado siempre de una forma bastante arrogante, bastante despótica con respecto a los españoles. Ellos se consideran prácticamente, ellos nos insultan y han actuado de una forma muy agresiva con respecto a los españoles, de una forma casi humillante, ¿no? Y eso, lógicamente, a los patriotas nos duele y nos tenemos que esforzar, sobre todo por mentalizar al pueblo español, como por ejemplo pasa en Argentina, y luego también de establecer, esto es muy importante, alianzas estratégicas con naciones que nos pudieran ser de gran ayuda a estas cuestiones, como ejemplo Rusia. Si España estuviera con Rusia, con todo el poder de Rusia, lógicamente la posición de Gibraltar se debilitaría, porque España tendría un aliado de un nivel, pues al menos, digamos, alternativo al que actualmente tenemos, ¿no? De hecho, fíjate cómo sería que ya el anterior régimen, aunque tenía acuerdos militares con los Estados Unidos, pero también tenía acuerdos económicos con la Unión Soviética, y la flota pesquera soviética fondeaba en los puertos de Ceuta y los puertos de las Islas Canarias. Era una política de equilibrios, de realpolitik. Yo me englobo, digamos, militarmente en el área occidental, pero no voy a cerrar mi puerta a otros polos económicos cuando puedo tener con ellos relaciones prósperas y armoniosas. Y yo creo que volver a esa política, a esa realpolitik, como ejemplo Hungría hoy en día, que está en la OTAN, pero que también tiene relaciones con Rusia, y no de ser el lacayo o el perrito faldero de Biden o de Carlos III, que me imagino que ya está planificando el viaje a Gibraltar para humillar a España y a la hispanidad, y probablemente le veremos ahí paseándose y los políticos españoles pues mirando a otro lado, que es a lo que suelen acostumbrarse, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, por tu participación el día de hoy aquí en Realpolitik Room. Muchísimas gracias, Javier, y un cordial saludo a todos tus oyentes. Ha sido un placer y ya sabes que estoy a tu disposición, Javier. Muchas gracias.